Te doy la bienvenida a este podcast de Yoa Te Recuerda. En este espacio voy a hablar de todo un poco, o sea, de experiencias mías, de experiencias de clientes, también acerca de mis conocimientos sobre el coaching, conocimientos sobre desarrollo personal y también alguna que otra herramienta para que la puedas aplicar. Este fue el tema más votado para que sea el primer tema del podcast y es el miedo. Básicamente el miedo es una emoción, es como una emoción que nos quiere proteger. Nos quiere proteger de lo desconocido, nos quiere proteger de eso que no sabemos cómo va a resultar, porque el miedo nos dice, bueno, esto ya sabes cómo es. En cambio, si vas a otro lugar desconocido, no sabes qué puede pasar. Y de alguna forma nos quiere cuidar, entre comillas, ¿no? Y pensaba, hace poco tuve que tomar una decisión que me daba mucho miedo. Generalmente, y creo que, a ver, todas las personas tenemos miedos todo el tiempo. No porque algunos tengan una personalidad que ves que todo el tiempo se animan o se mueven a pesar de, no es que no tienen miedo, sino que muchas veces aprendes a vivir con el miedo. Y es lo que debemos aprender todos y todas, o sea, aprender a vivir con el miedo. Como es una emoción, se queda un rato, pero después se va. Y obviamente que vuelve porque, como te decía, ante cada decisión donde vamos a tener que explorar lugares distintos a lo conocido, va a estar el miedo. Y bueno, hace poco tuve que tomar una decisión otra vez desde el miedo, pero yo me siento un poco más entrenada con esto porque es como eh, escucho el miedo y muchas veces estuve muchos años frenada por el miedo, pero se hace a pesar de. O sea, no se hace sin miedo, no existe. O sea, si vos esperabas acá, en este espacio, que yo te dé tips para vencer el miedo, no. O sea, no va a pasar porque el miedo no se vence. Las cosas se hacen con miedo. Y el miedo desaparece cuando ya atravesaste ese umbral o ese puente que tenías miedo de atravesar. Y el miedo también obviamente que viene desde el ego que nos dice, quédate en el lugar cómodo, o sea, quédate en los lugares cómodos, no vayas a lugares que no tenés que ir. Y hay algo que le gana al miedo, que muchas veces las personas realizamos grandes cambios en nuestra vida porque este algo es más grande que el miedo, y se llama incomodidad. La incomodidad es cuando, y me vas a entender porque ponete a pensar en una situación donde te sentiste tan incómodo, tan incómoda, que no te importó el miedo, lo hiciste igual. O sea, estabas demasiado incómoda en un puesto de laburo, ya no lo tolerabas más, ya no te... ¿Viste cuando decís, qué me importa lo que puede pasar? A la mierda todo, ¿qué me importa? Sí, tengo miedo, pero estoy harto, estoy harta. Y no significa tomar decisiones por impulso, sino que acumulamos tanto, acumulamos tanta incomodidad, tanta frustración que un día explotamos. Esto es lo que hay que aprender seguramente a regular, pero a veces como el miedo está más en unos niveles más altos, no nos movemos por eso. Pero, ¿qué pasa desde el otro lado? La incomodidad va creciendo, va creciendo. La otra vez veía que es como una válvula, o sea, una válvula que va ahí hasta que un día explota. Y la incomodidad es como este mensaje del universo, Dios, lo que quieras creer, que te dice, ese no es más tu lugar, ese vínculo no es más tu lugar, o esa forma de vínculo no es más tu lugar. Esa forma de trabajo no es más tu lugar. Esa ciudad donde estás no es más tu lugar. Y ahí toca escuchar. Y llega un punto que escuchás. Y escuchás desde el hartazgo. Y está bien que te hartes. Sí hay que cuidar la forma en la que actuamos. No podemos, porque el hartazgo también es una emoción. O sea, no podemos hacer que todo explote o explotar nosotros mismos y nosotros mismas, sino aprender a regular eso. Y la incomodidad, como decía, te hace perder el miedo
a lo que podés llegar a perder, valga la redundancia. Cuando decís, no me importa qué puede pasar, no me importa lo que pierda, me quedo sin nada, no me importa, arranco de nuevo, pero ya no soporto más vivir así. Y eso fue un caso, el primer caso que me conectó a mí, o ese primer hartazgo que me conectó a mí con mi vida actual, o sea, con decir, yo ya no quiero más vivir de esta forma, no quiero respetar más esta norma, no quiero sostener más esta personalidad, quiero aprender a ser otra persona, quiero aprender a ser mi mejor amiga, quiero aprender a regular mis emociones, no quiero tomar decisiones más bajo un estado emocional totalmente desregulado, quiero aprender a priorizarme, porque eso es lo que yo quiero ver afuera. Y siempre se empieza por uno mismo o una misma. La vez pasada veía un video de Byron Katie, se escribe B larga, Y-R-O-N y Katie como K-A-T-I-E. Es una maestra espiritual de Estados Unidos y contaba que si vamos a la base de los miedos, absolutamente todas las personas tenemos los mismos miedos. Nada más que obviamente podemos estar en situaciones diferentes de la vida, pero todas las personas tenemos los mismos miedos. Miedo a que nos abandonen, miedo a no ser suficiente, miedo a no hacer las cosas bien, miedo a la muerte, miedo a perder dinero. Todas las personas tenemos los mismos miedos, porque es un programa también. O sea, estamos programados para sentir miedo. Creo que la primera emoción más conocida que tenemos de niños es el miedo. O sea, es una de las primeras que sentimos cuando somos chiquitos. Y también hay un sistema que controla a través del miedo. Entonces el miedo es como hasta un arma para manipular. Entonces por eso generalmente buscan generar miedo, pánico, para que las personas se desesperen y actúen de forma, bueno, justamente desesperada. Pero lo más importante del miedo es mirarlo. Y acá vengo con la herramienta que te voy a dejar. Te voy a dejar esta técnica para que la hagas. Si estás en un momento donde sentís miedo de tomar una decisión y todavía la incomodidad no es más grande, te invito a que te sientes a la noche o en un momento un tiempito que tengas libre y escribas cuáles son tus miedos. Escribilo, por ejemplo, tengo miedo a dejar a mi pareja, y ahí pones los por qué. ¿Por qué tenés miedo a eso? Porque pienso que no me va a querer nadie más, porque pienso que me voy a quedar sola, perdón, porque no lo quiero lastimar, porque es demasiado doloroso, no sé si me voy a arrepentir. Y si te pones a pensar cada por qué, va a tener también su solución. Por ejemplo, no te vas a quedar sola para siempre porque primero no vas a estar sola cuando estés sin pareja, porque tenés amigos, tenés familia. Y si no tenés amigos, bueno, empezarás a hacer amigos. Entonces ya no estás sola. Y también ahí toma conciencia de que hay un sistema social que no te quiere soltero o soltera porque al sistema le sirve que estemos en pareja. Para, obviamente, generar estructuras. Y según había visto un estudio la vez pasada, yo soy muy mala, o sea, siempre leo tanto, pero no me acuerdo bien la fuente, pero prometo tener en cuenta más esto de la fuente, que las mujeres solteras eran más felices que los hombres solteros. Entonces, si sos mujer y tenés miedo a quedarte soltera, te puedo asegurar que vas a estar mucho mejor soltera que en un lugar donde no estás bien. Así que ya hay primer miedo derrocado, después el miedo a la soledad. La soledad, sí, es un estado muchas veces de sensación de que no tenés a nadie más, pero aprender, no, yo creo que no hay mayor aprendizaje que en soledad. Y esto no te estoy diciendo que te vayas a una isla y te quedes sola, no, pero porque cuando estamos solos y solas, hay gente que no está sola ni un rato, pero porque tiene un trabajo que le toma mucho tiempo, hijos, o no sé, capaz no tiene hijos, pero está llena de cosas. Y la soledad, perdón, tiene mucha sabiduría. Cuando vos estás sola y te sentís mal o te sentís angustiada, es porque es el momento donde tenés que escuchar eso.
Y solamente tenés que sentarte a escuchar qué pensamientos te vienen, a escuchar qué pensás de vos. La soledad da muchísimo conocimiento a una misma. O sea, no existe crecimiento personal, no existe conocimiento personal si no sabes estar sola. No existe. O sea, déjame decirte esto. Bueno, este miedo también, tomando como ejemplo siempre de base el miedo a terminar una relación, para que hagas este ejercicio, ¿no? Otro miedo que te decía como puede ser lastimar al otro. O sea, no existe peor pérdida de tiempo que hacerle, no sé, compañía a alguien o estar con alguien que no querés estar más, porque dejándolo o dejándola es el favor más grande que le vas a hacer. Entonces ese miedo es un poco más el ego. Y eso, vos sentate, escribí cada miedo y escribí el porqué de cada miedo y sobre todo escribí después la solución, porque tenés vos la solución a cada miedo. Y te vas a dar cuenta que es como se va achicando hasta la emoción del momento. Vas dándote cuenta que no es para tanto. Y como te digo, no es necesario que vos tomes una decisión ya de terminar la relación. Si estás como con miedo a terminar una relación, escribí los miedos. Hace este ejercicio, porque por algo se empieza. No tomemos decisiones bajo el estado de desesperación. El miedo va a estar, sí, pero otra cosa es la desesperación. Y como te digo, este ejercicio ayuda mucho de la escritura y de escribir tus miedos y de ver tus miedos frente a frente, porque también hace que la incomodidad sea más escuchada y la incomodidad misma te diga, bueno, sí, no quiero estar más acá. Y ahí con esas dos, con la incomodidad y el miedo, vas armando y vas bajando un poco más a tierra al escribir que no es para tanto, porque cuando queda todo en la mente es donde crece el monstruo. Siempre yo digo, las emociones monstruo que son el miedo, la vergüenza, cuando uno no las baja, cuando uno no las saca, crecen un montón y se convierten en un monstruo. Y estamos todo el día con la cabeza a full. Entonces, al bajarlos, eso se va haciendo cada vez más chiquito. Espero que te haya gustado este capítulo. Lo voy a subir en YouTube y te dejo un abrazo enorme. Voy a seguir pidiendo por Instagram qué temas quieren que hable en el podcast. Y bueno, desde ya, como les digo, muchas gracias por estar acá. Les invito a que me sigan en mis redes sociales. TikTok estoy como Yoa Delgadillo. En Instagram estoy yo, @yoa te recuerda. Y me pueden escribir por sesiones, cursos y demás también por esos medios. Les dejo un abrazo gigante.